la mañana del Domingo de Ramos, en todas las parroquias del Marítimo, se va a proceder a la bendición de las palmas y de ramos de olivo. En la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles, la procesión estará presidida por la cruz en seña de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz. Veracruz es la cruz verdadera, que es un trocito de madera de la cruz de Cristo. La Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto procede al traslado de su imagen titular hasta la casa donde permanecerá durante todos los días de la Semana Santa. El Domingo de Ramos lo vivimos con mucha pasión, mucha ilusión, porque para nosotros es el día más importante, es el día del Cristo. Los Ayones es una corporación de las más características de la Semana Santa marinera. Hacemos el traslado del Cristo yacente hasta nuestro local. Va a tener lugar una procesión importante, puesto que las hermandades del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y del Santo Cáliz de la Cena van a iniciar una procesión. Es un día muy especial porque trasladamos nuestra imagen titular a la casa donde va a permanecer las fiestas de Semana Santa. Hacemos lo que se llama la presentación de la hermandad. Pese a que por la mañana ha sido la bendición de palmas, es como si empieza realmente lo que es nuestra Semana Santa. La Hermandad del Santo Encuentro hace el día oficial de su presentación, es en la tarde del Domingo de Ramos. Se le llamó a la marabunta, a la hermandad, por tantos niños que iban en procesión. Una cita indispensable es en la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles. Se podría decir que es la procesión estrella de nuestra parroquial, ya que es el primer acto conjunto. Una cita también inexcusable es hablar con Pepe Caraval. Esa ilusión, esa cosa de preparativos que hay antes de tenerlas y tal, pues muy grande, es una cosa muy grande y a veces hay pocas explicaciones para darlas. Es el Domingo de Ramos. Preparen todos palmas y ramos de olivos para su bendición. La mañana del Domingo de Ramos es una explosión de colorido y de alegría en el Marítimo. Desde bien temprano, las bandas de música recorren las calles convocando a los vecinos del Marítimo a llegar a los puntos de concentración con el fin de celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En todas las parroquias del Marítimo se va a proceder a la bendición de las palmas y de ramos de olivo, tras la cual se procederá a la procesión que inicia esta semana de Pasión. En la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles, la procesión estará presidida por la cruz en seña de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz. Una hermandad que se inició únicamente con el nombre del Santo Silencio y que después de guerra, tras obtener un fragmento del Lignum Crucis, ya se denomina como Santo Silencio y Veracruz. Para que nos explique un poco más acerca de los pormenores de este acto y de la procesión, tenemos con nosotros a Domingo Mengual, que es presidente de la hermandad. El Domingo de Ramos, nuestra cruz relicario con la reliquia, es la imagen que preside la bendición de palmas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Es un acto dentro del acto de la bendición de palmas. En la bendición de palmas, para que sepamos más o menos lo que consiste, que la mayoría ya lo sabe, pero hay que repetirlo, consiste en la bendición de palmas por parte del conciliario. A continuación se hace una procesión y luego la Eucaristía. Todos esos tres actos son uno solo, que es la bendición de palmas, y preside el acto la Veracruz como símbolo de la cristiandad. La Veracruz consiste, ya como dicen en latín, Veracruz es la cruz verdadera, y también en latín es Lignum Crucis, que es un trocito de madera de la cruz de Cristo crucificado. Es muy pequeña, pero tenemos la documentación, que se llama La Auténtica, y estamos muy orgullosos de poseerla. Acaba de finalizar la procesión de ramos en la feligresía de Nuestra Señora del Rosario.
A continuación, la Hermandad del Santísimo Cristo del Buen Acierto procede al traslado de su imagen titular hasta la casa donde permanecerá durante todos los días de la Semana Santa. Hoy tenemos la oportunidad de que nos explique más detalles acerca de la procesión Fernando Estáivez, que es el hermano mayor de la Hermandad. Nuestra procesión coincide con el Domingo de Ramos, que después de la misma procesión de las Palmas, valga la redundancia, celebramos la Misa del Cristo a las 12 y a continuación realizamos el solemne traslado de nuestra imagen titular desde la iglesia a casa del cofrade que lo haya solicitado, y entonces el Cristo con su guardia entra hasta la puerta del local. En la puerta del local se hace el besamanos o el besapiés del Cristo y a continuación lo entramos al local y se expone ya. Después vuelve a salir el viernes para Vía Crucis. Vía Crucis lo preside en el Rosario, lo preside el Cristo del Buen Acierto, y por la tarde-noche para el Santo Entierro. Pues concretamente nosotros el día del Domingo de Ramos lo vivimos con mucha pasión, mucha ilusión, porque para nosotros es el día más importante, es el día del Cristo. Y eso la gente lo transmite. Estás aquí y estás durante la procesión, la gente está deseando coger a hombros el Cristo para llevarlo algún trocito, lo que sea. Yo llevo saliendo en la hermandad pues 61 años. Este año haría 61. Por desgracia no vamos a tener Semana Santa en vivo y en directo, pero sí que vamos a realizar actos dentro de la parroquia y de modo virtual también, para que no se pierda ese puntito de pasión. Acaba de terminar la procesión de los Ramos en la iglesia de Cristo Redentor San Rafael. Sin embargo, todo el mundo espera porque se va a producir en breve la salida de la Corporación de los Sayones. Los Sayones es una corporación de las más características de la Semana Santa marinera. Desde el principio de que se conocen los testimonios escritos de la fiesta, siempre se habla de los sayones, granaderos y vestas. Y ahora tenemos precisamente con nosotros a Javier Calvo, que es hermano mayor de la Hermandad de los Sayones, de la Corporación de Sayones del Cristo Yacente, quien la primera pregunta resulta obligada. Es decir, ¿qué significado tienen los sayones en las procesiones de la Semana Santa? Bueno, los sayones en aquella época éramos los que recaudábamos impuestos digamos, al pueblo. Pues ya conocen un poco más del porqué de la presencia de los sayones en las procesiones. Ahora lo que sí que le pediría a Javier es que nos explique un poco más sobre la imagen y sobre el contenido de la procesión de hoy. Bueno, el domingo de Palmas hacemos el traslado del Cristo Yacente hasta nuestro local, donde está expuesto hasta el miércoles santo. Una vez el miércoles santo, sacamos el Cristo en procesión hasta la iglesia, donde quedará expuesto durante todo el año para veneración del pueblo. Hay un día que sí que quien acuda a la parroquia puede tener la suerte también de verlo fuera de la hornacina, que como ha dicho Javier, permanece todo el año, puesto que ese día se pone en la nave central de la iglesia para que todos los fieles pues, puedan contemplar la belleza de la talla y elevarle una oración. Además, aunque hablaremos más extensamente cuando llegue el día, los sayones participan junto con la Hermandad de María Santísima de las Angustias en el encuentro de la resurrección, que es un acto muy importante. Hoy, Domingo de Ramos, aquí en la parroquia del Cristo Redentor San Rafael, va a tener lugar una procesión importante, puesto que las hermandades del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y del Santo Cáliz de la Cena van a iniciar una procesión, su procesión de presentación,
que tiene como objetivo el acompañar a sus respectivas imágenes titulares a las casas donde permanecerán durante los días de la Semana Santa marinera. En primer lugar, vamos a entrevistar a Juan Manuel Peris, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. Bueno, para nosotros el Domingo de Ramos por la tarde es un día muy especial porque trasladamos nuestra imagen titular a la casa donde va a permanecer las fiestas de Semana Santa. Concretamente estará desde el Domingo de Ramos por la tarde hasta el viernes de la octava de Pascua, que haremos la procesión inversa devolviéndola a la parroquia. El Cristo del Salvador y del Amparo pues, está tallado en 1943 y pues aúna las devociones del Cristo del Salvador, que se venera en la calle Trinitarios del centro de Valencia, con la Virgen de los Desamparados, con lo cual pues, son dos devociones muy queridas y para nosotros pues, son muy importantes. Bueno, pues como todas las imágenes de nuestro barrio, pues lógicamente por los orígenes marineros del barrio, pues mucha la devoción de los pescadores que tenían a la imagen del Cristo, claro. Nosotros compartimos esta procesión con la Hermandad del Santo Cáliz porque antes de iniciar la procesión tenemos una Eucaristía donde se ponen las medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena y de nuestra hermandad. Y una vez finalizada la Eucaristía, pues trasladamos nosotros la imagen del Cristo, ellos el facsímil del Santo Cáliz de la Cena, y siempre intentamos compartir parte del itinerario para ir las dos hermandades juntas hasta que llega un momento que, como tenemos destinos diferentes, pues ya nos separamos y completamos los traslados. Pues el Domingo de Ramos por la tarde, después de la bendición de las palmas, por la tarde tras la misa, hacemos lo que se llama la presentación de la hermandad, que es el traslado solemne de la imagen del Santo Cáliz desde aquí de la parroquia hasta casa del cofrade agraciado. Vamos junto con el Cristo del Salvador y del Amparo, nos acompañamos un trocito y luego cada hermandad coge su propio camino para llegar a casa del cofrade. Y es la primera procesión solemne, digamos, con el trono anda, con la banda de música, con todos los personajes bíblicos, y es un día de alegría porque, pese a que por la mañana ha sido la bendición de palmas, es como si empieza realmente lo que es nuestra Semana Santa. También esa misma tarde es el día que, digamos, entre comillas, se estrenan los nuevos cofrades, porque es el día que en la misa se imponen las medallas a los cofrades nuevos de la hermandad, se bendice, las bendice el sacerdote y luego se les imponen tanto a nosotros como a la hermandad del Cristo del Salvador y del Amparo. Claro, cuando te la ponen siendo pequeña no te acuerdas mucho, en mi caso me acuerdo brevemente porque era muy pequeña, pero cuando sé de gente que cuando te la ponen siendo mayor es como una sensación ya de pertenencia, ya de derecho pleno, porque nosotros la ponemos al segundo año, no la ponemos al primero, entonces es como la iniciación de que ya eres hermano, ya eras hermano del todo, pero ahora eres como más hermano. Toda la vida mi abuelo fue fundador, hemos salido todos mis tíos y sigo saliendo yo, y tengo 34 años, llevo saliendo en procesión desde los 2 añitos. Pues se está viviendo mal, porque ya sería el tercer año sin salir. Pasó el año de la lluvia, que pese a no salir sí que hicimos mucha vida de local, hicimos actos dentro de la parroquia, el Vía Crucis se hizo dentro de la parroquia, por ejemplo, y sí que nos reunimos, nos vimos y estuvimos juntos. El año pasado, evidentemente, estábamos todos en casa porque era pleno confinamiento. Este año es diferente, es muchísimo más duro porque ni estamos confinados ni podemos vernos. Es un término medio en el cual sí que podemos salir a la calle, pero no podemos ni reunirnos ni, evidentemente, salir a procesionar. Nos queda nuestra fe y nos queda vivir los actos en la parroquia, los actos religiosos que se hagan. La Hermandad del Santo Encuentro hace el día oficial de su presentación, es en la tarde del Domingo de Ramos. Es una hermandad muy peculiar. Isidro Pérez, que es su presidente, nos va a dar más detalles sobre la misma. Bien, pues nosotros salimos en procesión el Domingo de Ramos por la tarde, porque el día de la fundación siempre salimos, se fundó en el 54 y en el 55 fue el Domingo de Ramos cuando hizo su presentación. Y entonces siempre hemos salido el Domingo de Ramos por la tarde. Referente a la hermandad, cuando se fundó, se le conocía como la marabunta porque resulta que estaba toda compuesta por niños. Y otro tema que creo que es interesante destacar es precisamente vuestra imagen titular.
Sí, la imagen titular es de Bernardo Morales, es del año 1848 y está ahora a la entrada del museo, porque sí que nos dijeron que no sale en procesión porque ya está no está deteriorada, pero sí se le ha hecho algún arreglo, y nos dijeron de la Politécnica que lo mejor era no tocar al Nazareno. Y está a la entrada de la iglesia a la izquierda, y salimos con el facsímil siempre. Domingo de Ramos por la tarde. Una cita indispensable es en la feligresía de Nuestra Señora de los Ángeles. La razón nos la va a comentar el presidente de la parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, Carles Genís, además granadero. Muy bien, pues nada, yo os diría que para nosotros se podría decir que es la procesión estrella de nuestra parroquial, ya que es el primer acto conjunto que hacemos en la parroquial, y además tiene una singularidad, que es una procesión que no se hace por orden de pasión, ya que, porque como bien hemos dicho antes, la procesión se trata del traslado de imágenes. Entonces, por las distintas ubicaciones que tiene cada imagen, bueno, pues tenemos que ir ajustando más o menos el orden de procesión para que luego no hayan cortes ni hayan cruces entre las diferentes cofradías, hermandades y corporaciones. El objetivo de la procesión es llevar las imágenes en las casas, que es una tradición del Marítimo. Sí, claro, o sea, lo que se trata en esta procesión es de trasladar las imágenes tanto del templo, las que están ubicadas en el templo para su veneración, como también las que están ubicadas en el Museo de la Semana Santa. Entonces, ese día se trata de llevar las imágenes a las casas agraciadas. Bueno, pues como decía al principio, una cita indispensable, porque permite contemplar la belleza de los tronos anda, y también el salir todas las hermandades, cosa que después no se va a volver a repetir hasta el Vía Crucis. Y hablando de tener a las imágenes en casa, una cita también inexcusable es hablar con Pepe Caraval, una persona que ha tenido una gran experiencia, porque son muchos años que ha tenido distintas imágenes, y yo quisiera que nos comentara qué supone para una persona que durante tantos días las va a tener en casa el tener precisamente la imagen y convivir con ella. Pues se siente un orgullo muy grande dentro de la tradición de tener las imágenes en las casas particulares. Yo, por ejemplo, desde el 2009 he tenido 8 imágenes en mi casa, y entonces ha sido una cosa muy grande para mí. Es que no me lo esperaba, esa ilusión, esa cosa de preparativos que hay antes de tenerlas y tal, pues muy grande, es una cosa muy grande, y a veces hay pocas explicaciones para darlas. Tener ese sentimiento en ese momento. ¿Qué se siente cuando llega el momento en que la imagen abandona la casa para regresar a la parroquia? Se siente un vacío muy grande, o sea, es algo como que te quitaran de tu casa, porque has estado conviviendo con esa imagen toda una semana, y es una cosa que, no sé, termina todo y estás en un vacío tan grande que no se puede explicar. Convivir con la imagen supone, primero, haber visto muchas reacciones de personas que van a mirar por la decoración, otras que van con mucha fe, y después otra cosa que también llama la atención es decir, cierras las puertas y te quedas tú solo con la imagen. Sí. Es decir, que es partícipe de tus secretos, de tus alegrías. Mi intimidad con ella. Es algo muy grande. Es que no tienes explicación, porque a veces estás con la imagen solo, le estás pidiendo de toda esta gente que ha venido y tal, y a veces tartamudeo, o sea, es que no me salen las palabras cara a la imagen, es algo que me impone muchísimo, y mucho respeto y mucha oración sobre todo. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias. Un testimonio de una de las tradiciones de la Semana Santa Marinera de Valencia, que entre todos debemos de procurar que no desaparezca.
Ha finalizado el Domingo de Ramos. No obstante, a partir de mañana toda una serie de procesiones completan el programa de la Semana Santa Marinera de Valencia. A partir de hoy mismo, el Marítimo, en situación normal, reviviría todos los momentos de la Pasión de Jesucristo, junto con momentos de música, momentos de fe, momentos de tradición y también unos momentos y unos días en los cuales se pondrá de manifiesto en los establecimientos de hostelería, porque también es importante, toda la tradición en determinados platos típicos de la Semana Santa Marinera de Valencia. El lunes es un día emocionante para el barrio del Cañamelar. En la parroquia de Santa María del Mar tiene lugar un acto íntimo, que es la procesión del recogimiento que lleva a cabo la Hermandad de la Flagelación. Durante el recorrido se hacen estaciones donde se leen fragmentos de la memoria recogida de la beata Ana Catalina, donde describe la flagelación del Señor con bastante crudeza. El lunes santo, el Cañamelar se viste de gala. El lunes santo es el día de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, es el día que el patrón del Cañamelar sale a procesionar por las calles del Cañamelar. Es una solemne procesión con su imagen titular bajo palio, custodiado por miembros de la Policía Nacional. En la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, la Real Hermandad de Jesús con la Cruz procesiona junto a su imagen, pero no lo hacen solos, les acompaña el Cristo de Sant Bult y los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Al mismo tiempo, hay que ir hacia la iglesia de Cristo Redentor de San Rafael, donde la Hermandad de María Santísima de las Angustias celebra la procesión de la Solidaridad. Porque hoy también vamos a hablar de los suculentos platos tradicionales que aquí en el Marítimo se cocinan con motivo de la Semana Santa Marinera.